Alabanzas al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Qué bueno que este pueblo le brindara un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Siempre tendremos que decir, qué bueno es Jesucristo. Él me salvó a mí. Y como Él es tan bueno, pues quiere también salvarte a ti. Alabanzas al Señor. Cantábamos por ahí un coro que dice, hay momentos en que palabras no alcanzan para decirte lo que siento a ti, mi buen Señor. Y esta canción tiene algo así como un parecido a esa. Demos gloria al Señor Jesús. Aleluya. Yo quiero con mi voz elevar esta plegaria. Yo quiero con mi alma adorarte, mi Señor. Pues cuando vengo a ti, me das tu dulce calma. Inundas mis entrañas de tu bendición, mi Dios. Yo no sé qué es lo que siento cuando estoy cerca de ti. Yo no sé qué es lo que siento, pero yo soy muy feliz. Quiero estar junto a ti todo el tiempo y poderte decir, con mi alma lo que siento. Qué bueno tener esa intimidad con Dios, esa relación especial con Él. Es algo que nos motiva y es algo que produce en nosotros un fervor espiritual. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Yo no sé qué es lo que siento cuando estoy cerca de ti. Yo no sé qué es lo que siento, pero yo soy muy feliz. Quiero estar junto a ti todo el tiempo y poderte decir,
con mi alma lo que siento. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, continuamos con nuestro análisis, con nuestro estudio de la palabra del Señor en la carta que el apóstol Pablo dirige a los Efesios. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en la carta a los Efesios, en su primer capítulo, del verso 3 en adelante, que a la letra nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta palabra tan utilizada, Dios les bendiga, en este campo espiritual ya no tiene una repercusión, ya no tiene sentido, porque ya no hay nada que agregarle, porque ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, entonces no hay nada que agregarle. Esto lo estaremos viendo más adelante, si el Señor así nos lo permite. Hagamos una oración para que el Señor nos dirija en todas las cosas. Soberano Señor y Padre eterno, estamos muy agradecidos de ti, porque tú nos concedes esta dicha tan grande de poder meditar en tu palabra y tener este libro tan maravilloso a nuestro alcance y poder disfrutar de su lectura, poder disfrutar, Señor, de este contenido tan maravilloso y tener, Señor, tanta información que los hombres de Dios nos han proporcionado a través de los tiempos. Gracias, Señor, por los que nos escuchan, por los que se detienen, Señor, a hacer este análisis juntamente conmigo. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén y amén. Dediquémonos entonces a mirar algunos detalles importantes en esta escritura para que podamos compartir y podamos también analizar con otros, seguir mirando lo que Dios dice en su palabra. Esta oración o esta lectura de la palabra de Dios, de Efesios 1, verso 3 al 14, es la más larga oración gramatical de la Biblia. Si usted lo analiza, usted encontrará allí unos detalles muy importantes, porque hay unas referencias, hay allí un sujeto y también hay un predicado. Cuando la Biblia
en esta parte comienza a hablar acerca de todas las cosas que este sujeto hizo, que de hecho se refiere a Dios como el Padre, es decir, Dios en espíritu. Cuando la Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tengamos en cuenta que se está refiriendo a Cristo en su humanidad. Cristo en su humanidad tiene un Padre. Cristo en su humanidad, Él fue engendrado en el vientre de la Virgen María. Y al ser engendrado, tuvo su evolución dentro del vientre de María, cumpliéndose su gestación de 9 meses, y luego María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le pusieron por nombre Jesús. A este se refiere, este Jesús es el predicado, es todo lo que se dice de él. Él, el Señor nos escogió en él para que seamos santos en él. De allí la importancia de estar en él. Recordemos que el Señor Jesucristo durante su ministerio fue muy claro al decir en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nadie puede acercarse a Dios sino a través de Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera, porque es el nombre que ha sido dado a todos los hombres para que podamos ser salvos. Si algo hay que pedir en oración, hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, allí este pasaje se considera entonces gramaticalmente una de las oraciones más largas que se puedan conocer. En segundo lugar, la frase en lugares celestiales aparece 5 veces en este capítulo o en este libro. Aparece en el capítulo 1, verso 3, y en el verso 20. En el capítulo 2, en el verso 6. En el capítulo 3, en el verso 10. Y en el capítulo 6, en el verso 12. En ningún otro lugar de las Escrituras se menciona tanto lugares celestiales, porque cuando hablamos de la iglesia, hablamos de un grupo de personas que han salido del mundo y que han pasado de muerte a vida. Que no somos del mundo, somos de arriba. Jesús dijo, yo no soy del mundo, ustedes tampoco lo son. Aunque estamos en el mundo, no vivimos en el mundo. No hacemos parte del mundo. Por eso el Señor nos apartó. Por eso dice, fuimos llamados para ser santos, escogidos. Esto es santo, es separado. El Señor nos separó del mundo. Por eso no debemos vivir en él a la manera del mundo, ni elogiar el mundo, ni estar de acuerdo con el mundo, porque no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está precisamente arriba en los cielos, en las alturas, donde está Cristo sentado. Pablo usa 3 grandes figuras de lenguaje para ilustrar nuestra unión con Cristo. En primer lugar, usa la palabra edificio, refiriéndose a la iglesia. Recordemos que cuando se dice por primera vez lo de la iglesia en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo,
en la confesión de Pedro, Pedro confiesa a Cristo como el Cristo de Dios. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, un edificio que se ha estado construyendo desde el momento en que Cristo aparece formando a sus discípulos y luego él se va, pero regresa en el Espíritu para permanecer en la iglesia, en la formación de este cuerpo maravilloso. Entonces, en el capítulo 2, verso 21 al 22, es donde aparece el edificio bien construido, bien estructurado, con su crecimiento normal como lo da Dios. Pero también en este libro de Efesios o carta a los Efesios, en el capítulo 1, versos 22 y 23, y en el capítulo 4, el verso 15, habla de que este edificio, que este cuerpo, que este pueblo, esta congregación de redimidos, es el cuerpo de Cristo. La iglesia se constituye en el cuerpo de Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, nos está hablando de la autoridad. Entonces, Pablo dice que Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia. Y el varón es cabeza de la mujer. Entonces, refiriéndose al cuerpo, Cristo es la cabeza. Y esto aparece precisamente en esta carta a los Efesios reiteradamente, colocando a Cristo como la cabeza, como el Señor de la iglesia, y la iglesia como el cuerpo de Cristo que tiene que estar sujeto a la cabeza. Allí estamos muchos, de todos los idiomas, es decir, de todas las lenguas. No importa su color, no importa su raza, no importa su cultura, pertenecemos a ese cuerpo maravilloso. Y también usa la figura de esposa. La iglesia como la esposa de Cristo, y a esto se refiere precisamente el capítulo 5 del verso 25 al verso 32. No hay otro libro que hable tan claramente acerca de la función de Cristo en la iglesia. De allí que la verdadera iglesia, y nosotros lo decimos con toda la autoridad en el nombre de Jesús, que la iglesia a la cual pertenecemos es la verdadera iglesia y que tiene la verdadera doctrina. ¿Por qué razón? Porque así como se llama la cabeza, se llama el cuerpo. Nunca tiene la cabeza un nombre y el cuerpo otro, en ninguna manera. Cuando se llama a alguien, inmediatamente responde el cuerpo juntamente con su cabeza. De manera que nosotros somos la iglesia del nombre, porque así como se llama la cabeza se llama Jesús. Por lo tanto, el cuerpo, que es la iglesia, se llama Jesús. Nosotros somos la iglesia del nombre de Jesús. Llevamos su nombre y queremos llevarlo muy en alto. Otro detalle importantísimo es la comparación con otros libros de la Biblia. Por ejemplo, Josué trata de la conquista de la tierra prometida, mientras que Efesios nos habla de la conquista no de la tierra prometida, sino del cielo. Josué conquistó la tierra, los lugares
que fueron después distribuidos entre el pueblo de Israel, porque esa era la promesa de parte de Dios. Entonces, Jesús nos conquistó a todos nosotros, a todos los que creemos. Él nos conquistó con su amor y ahora Él nos reparte no una herencia terrenal, sino una herencia espiritual. Efesios trata de nuestra posesión prometida, según lo narra en los lugares celestiales, lo que es el capítulo 1, del verso 1 al 6. En Colosenses tenemos de 78 de los 155 versículos, son una repetición de Efesios. Ambas epístolas destacan la relación de Cristo, la cabeza, y la iglesia, que es su cuerpo. Efesios destaca el cuerpo, mientras que Colosenses recalca o se destaca haciendo mención de la cabeza, que es Cristo. Filipenses, Colosenses y segunda de Timoteo hacen referencia también a esta importantísima enseñanza en relación con Cristo, la iglesia, Cristo como cabeza y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Lo mismo que esas epístolas, Efesios fue escrita mientras Pablo estaba encarcelado en Roma, con la diferencia de que segunda Timoteo fue escrita en su segundo encarcelamiento, cuando estaba próximo a su muerte. Al estudiar la epístola a los Efesios, notaremos que los primeros 3 capítulos son querigma, del griego, lo que es anunciado por un heraldo. Su tono es afirmativo, pues es proclamación de la verdad. En esta primera parte no hay ningún mandamiento. No se le dice absolutamente nada al creyente acerca de obedecer ciertas reglas, ciertas normas de conducta, en ninguna manera. Solamente aparece después. O sea, después, a partir del verso o capítulo 4. En el del capítulo 3 en adelante, aparecen 3 capítulos que son didaché, conocida como la enseñanza de los 12 apóstoles, que fue escrito en el año 90 después de Cristo. Algo que se tuvo que hacer para reglamentar la enseñanza, porque hasta entonces no se tenía nada escrito y era necesario tener escrito algunas reglas para que hubiera un orden en las congregaciones, en las iglesias de ese tiempo. Entonces aparece este documento conocida como la enseñanza de los 12 apóstoles. Allí cambia el tono afirmativo de los 3 primeros capítulos por el tono imperativo, pues en general son mandamientos que nos revelan la voluntad de Dios. Lo mismo se puede apreciar en la epístola a los Colosenses, donde los primeros 2 capítulos son querigma y los últimos son didaché. Era necesario ordenar, era necesario organizar, que hubiera una especie de orden o bosquejo doctrinal para que la iglesia se pudiera direccionar. Y era necesario mandamientos de parte de Dios para que el creyente se sometiera a la voluntad de aquel que todo lo puede, de aquel que todo lo permite, que todo lo hace para gloria de su bendito nombre. Tenemos un bosquejo muy especial aquí en este capítulo. Tenemos un bosquejo extraordinario de este libro y vamos a mirar algunos apartes. Tenemos llamamiento de la iglesia
fuera del mundo. Tenemos la salutación en el capítulo 1, el verso 2. Tenemos alabanza por la redención de Dios, según el capítulo 1, del verso 3 al 14. Tenemos conciencia de la redención, capítulo 1, verso 15 al 23. Salvos por gracia, la doctrina de la gracia, capítulo 2, verso 1 al 10. Unidos por la gracia, capítulo 2, verso 11 al 22. Unidos como iguales, capítulo 3. El gran mensaje de Efesios es reconciliación. Pablo trata con el principal problema del hombre, el problema de la división, la falta de unidad y de armonía. Trata con las principales divisiones y disensos de todo en el universo. La caída del hombre, el hecho de haber desobedecido a Dios, produjo una división entre el hombre y Dios. El pecado levantó, digamos así, una pared por la cual no se podía pasar de aquí para allá y de allá para acá. La comunicación se rompió entre Dios y el hombre, porque vuestras maldades han hecho división entre Dios y el hombre, dice el profeta. Por lo tanto, Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios, a este oye. De manera que la situación se volvió tensa y de allí el gran problema familiar, el conflicto que surge entre Caín y Abel, que no se entendieron, que no se amaron, que no se respetaron y finalmente Abel termina asesinado por su propio hermano. De allí que las naciones que surgieron comenzaron a atacarse los unos a los otros, a devorarse unos contra los otros, y Dios destruyó esa primera generación por medio del diluvio. Se esperaba que el hombre aprendiera a vivir bien, pero el resultado fue que la gente se rebeló contra Dios, y ya conocemos el suceso del capítulo 11 del libro de Génesis, cómo este pueblo se apartó de Dios, se independizó de Dios y quisieron ser más grandes que Dios, y Dios los confundió. La confusión de lenguas sirvió entonces para aumentar la división, porque las lenguas nos separaron, unos para un lado y los otros para otro. Entonces no había comunión, y desde entonces la situación ha sido tensa y cada día peor. En este momento la sociedad está hecha pedazos. Hay círculos sociales desde lo más bajo hasta lo más alto de las gentes pudientes dentro de la sociedad. Lamentablemente, en nuestro mundo no hay comunión. No hay comunión porque están en tinieblas. No hay paz. Viven en constante guerra. Se devoran los unos a los otros. Se matan los unos a los otros. Los matrimonios no duran. Las familias se rompen cada día. Padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, esposos que matan a su compañera, mujer que mata a su marido, en fin, es una completa desolación. Entonces, el mensaje poderoso, gloria a Dios, en esta carta y en todas las escrituras, es la reconciliación hecha por Cristo. No solamente la reconciliación entre el hombre, sino la reconciliación con el hombre y el mismo universo, porque todo fue afectado por el pecado. El pecado produjo una destrucción total.
Al hombre se le ve dividido frente a Dios, Efesios 2:1, totalmente dividido, alejado, lleno de maldad, lleno de pecado. No puede acercarse el hombre a Dios. Al hombre se le ve dividido en contra del hombre, como ya habíamos mencionado, capítulo 2, verso 11. A los cristianos se les ve con falta de armonía frente a otros cristianos. Esa es la falta de comunión, por tanto se les exhorta a guardar la unidad del espíritu. A los cristianos se los ve con falta de armonía frente a Dios, porque estos, según el testimonio bíblico, ha habido divisiones y falta de entendimiento, y por eso es necesario que el Espíritu Santo inunde nuestro ser y que demos la oportunidad al Espíritu Santo para que Él nos dirija en todas las cosas. A los miembros de la familia se les ve dividido en contra de los miembros de la familia, una división entre familias, que eso es muy triste. A los esclavos o empleados se los ve divididos frente a los amos o empleadores, Efesios 6:5. Esas revoluciones, esos sindicatos, esas protestas laborales que están de tanta moda, cuando no son escuchados por sus patronos, entonces exigen que se les cumplan lo que ya está pactado. Entonces hay una división laboral entre empleados y patrones. Lastimosamente, parece ser algo que no va a haber reconciliación mientras estemos en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Al hombre se le ve con falta de armonía respecto a los poderes cósmicos. Tenemos aquí unas citas bíblicas que las queremos dejar para que ustedes las analicen, para que ustedes las tengan presente. Efesios 2:2, 6:10, 11 y 12, capítulo 3, verso 10, verso 15, capítulo 1, verso 10, y el verso 20 y el verso 21. Los poderes sobrenaturales están en acción. Entonces hay una división. No hay armonía respecto a los poderes cósmicos en relación con el universo. Parece que el hombre se ha dedicado a destruir lo que Dios ha creado. Se dice que esta división terrible y atemorizante persigue y acosa al hombre y exige su atención y lucha constante. La respuesta de Pablo es única y cabe advertir que su respuesta es una de las grandes revelaciones de las Escrituras, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No hay una reconciliación verdadera sino a través de Cristo. El hombre tiene que acudir a Cristo y reconciliarse con Él. Lo más maravilloso es que Dios mismo manifestado en carne vino a proporcionarnos la forma, la manera de que el hombre pueda reconciliarse con Él. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, Dios le está hablando. Al escuchar su voz, reconcíliese con Él. Amístate hoy con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Si hay una reconciliación entre el hombre y Dios, entonces el hombre será bendecido. Los hombres alcanzarán la verdadera paz, el gozo, la verdadera felicidad. Aparte de Cristo, es imposible que las cosas se realicen, que las cosas lleven a un feliz término. Ese mensaje de la reconciliación ha sido otorgada a la iglesia
para que ésta se dedique a cumplir la misión de anunciar ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza. Así que somos pueblo escogido de Dios, pueblo adquirido, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay forma de que haya paz en el mundo si el hombre no busca a Dios. En el mundo no habrá paz. En el mundo no hay esperanza. Cada día el ambiente es más pesado. Cada día la situación del hombre es más tenaz, es más violento, es más apartado de Dios, es más cruel. Entonces, no se va a lograr, no hay gobierno, no hay sistema, no hay religión que logre lo que se trata de hacer, una paz total. Eso es imposible aparte de Cristo. Solamente el Señor Jesucristo puede lograr y tiene que empezarlo a través de cada uno de nosotros. Entonces, démosle la oportunidad a Dios para que Él, a través del Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos cambie, nos transforme, nos dé la vida y aceptemos ese llamamiento para que esto realmente surja. Si usted está desorientado, perdido, entonces acérquese a Cristo, porque Él vino a buscarlo precisamente a usted. Acérquese al Señor y encontrará en Cristo la vida eterna, lo más maravilloso. Encontrará paz. Jesús dijo, Juan capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Amado hermano, amado amigo, que Dios te bendiga grandemente. Estaré con ustedes en el próximo episodio, en el próximo capítulo, si Dios nos lo permite.